Desde la pérdida de mi madre, debí de compensar su ausencia en las tareas de la casa. Mi padre trabajaba todo lo que podía en el negocio y mi hermano más pequeño necesitaba atención, por lo que me encargaba de llevarlo y traerlo de la escuela, además de cocinar y ayudarlo con sus estudios. A pesar de que tuviera solo 13 años, me comportaba como si fuera otra cabeza de la familia. Ayudaba a mi padre con las compras y le recordaba las deudas que se había que pagar, ya que siempre estaba al pendiente de las fechas. Mi padre tenía solo cabeza para el negocio. Apenas salía el sol, se levantaba de la cama y regresaba de noche a comer y dormir. Siempre se preocupó por nosotros. Llamaba a casa en cada oportunidad que tenía y hacía lo que estaba dentro de su alcance. Pero ciertamente, el hecho de que faltara mamá hizo las cosas difíciles para todos. En especial con mi hermano, siendo tan pequeño, y con todas las apariciones de mi madre que sufrimos. Mi padre estaba desesperado por conseguir dinero y poder comprar una casa. Donde vivíamos era ocupada, y si bien no tuvimos problemas por años, mi padre estaba con la idea de que teníamos que irnos de allí. Era lógico. Fue el hogar que mi madre obtuvo por medio de la brujería, cerrando caminos a los herederos del difunto dueño, y donde mi madre trabajó con magia negra. El tiempo fue pasando, y la idea de mudarnos cada vez se disolvía más. Era difícil reunir el dinero, y nadie reclamaba la casa. Para cuando tenía 19 años, mi hermano ya era alguien más independiente. Mientras las cosas estuvieran en casa, se manejaba solo, por lo que fue recién a esa edad cuando logré desprenderme un poco de las responsabilidades y comencé a vivir mi vida. Estudiaba y trabajaba en el negocio con mi padre. Para ambos, era más beneficioso que trabajara con él. En lugar de pagarle a otro empleado, me brindaba un sueldo a mí, alguien de su confianza, con quien nos organizábamos muy bien con los horarios y sobre todo por mis estudios. Los tres éramos muy unidos. Mi hermano pequeño no se despegaba de nosotros, y aunque adoptó la costumbre de ser callado, siempre estaba ahí pegado a nosotros, pero en silencio. Mi padre, desde la viudez, nunca puso la mirada en otra mujer, solo estaba para sus hijos. El día en que comencé a salir con mi novio, las cosas comenzaron a ponerse muy complicadas. Conocí a un chico muy atento en el colegio, congeniábamos enseguida, pero se nos hacía difícil vernos. A veces pasaba a saludar al negocio aunque sea unos minutos, y otras veces venía a la casa. Mi padre lo odiaba. Nunca me dijo nada de él, pero su mirada hablaba sola. Mi padre era un hombre simpático quien siempre tuvo una sonrisa grabada en su rostro, pero al ver a mi novio, y aquella sonrisa desaparecía por completo. En un inicio comprendí que eran los típicos celos de padre a hija, pero había otras cosas detrás. En una ocasión, mi novio me visitó en el negocio y apenas me saludó y mi padre llegó. Jamás lo vi tan furioso. Lo sujetó del brazo y lo sacó caminando casi en un pie. Nunca pensé que mi padre fuese capaz de hacer algo como eso. En mi vida lo había visto usar la fuerza. Tuvimos una gran discusión y fue cuando mi padre me prohibió tener novio. Dejé el negocio. Estaba furiosa,
así que regresé a casa y no podía creer lo que había hecho. En la noche, mi padre regresó a casa. Su carita de perro mojado era inconfundible. Aún así, estaba furiosa con él. Intentó hablarme, pero me encerré en mi habitación. Al tratar de comunicarme con mi novio, me dijo que no pasaba nada, pero que mejor cancelábamos las visitas por un tiempo hasta que se resolvieran las cosas con mi padre. Luego de unas horas, él tocó a la puerta de mi habitación. Intentó disculparse conmigo, pero seguía molesta. Me dijo que yo y mi hermano éramos todo lo que tenía y que le daba mucho miedo perdernos y por eso se ponía celoso. Logré perdonarlo, pero solo fue el inicio de todo. Al otro día, me di cuenta de que estaba parada al frente de la sala de la casa, observando a la urna de mi madre. No recordaba cómo llegué allí. Cuando me di cuenta de la ausencia de memoria, pensé que estaba todo relacionado con esos baches que tenía entre los 13 y los 16 años, donde meses desaparecieron de mis recuerdos, y miré la hora. Eran las 14 horas. Tuve que haber salido desde hacía 2 horas para irme a trabajar. Al girarme para salir cuanto antes, el sonido de la cerámica romperse me obligó a voltearme. La urna de mi madre cayó. No recuerdo cómo lo solucioné. Vagamente tengo una imagen de llamar a mi padre por teléfono, pero no sé qué le dije. No sé qué pasó con sus cenizas, si se juntaron de nuevo o se tiraron. Ese fue todo el recuerdo que tuve en ese domingo. A partir de ese día comencé a comportarme de una manera diferente. Mis amigos en el colegio lo notaron. Me decían que estaba muy avejentada, pero les resté importancia. Mi padre comenzó a comportarse distinto conmigo. Me preguntó sobre las cosas de la casa y qué decisiones tomar. Al principio me ponía un poco incómoda porque sentía que me delegaba sus responsabilidades, pero sin darme cuenta que las terminaba aceptando. Cambié mi manera de vestir, mi forma de hablar, el modo de arreglarme, todo sin darme cuenta. Nuevamente experimenté las ausencias de memoria. No era que perdiera el conocimiento ni nada por el estilo, sino que al intentar recordar lo que sucedió el mes anterior, no podía hacerlo. No quise decirle nada a mi padre porque ya de por sí se preocupó mucho por mí en su momento y quise dejar eso en el pasado. Una noche, desperté en la cama de mi padre. Ambos dormíamos juntos. Cuando me di cuenta, grité aterrada. Estaba en pijama junto a él sin recordar cómo llegué allí. Mi padre se despertó aterrado sin entender por qué gritaba, y luego mi hermano advertido por mis gritos. Pensé que mi padre me había tocado o algo por el estilo, pero eso no había pasado. O al menos eso creía. Mi hermano me preguntó que qué pasó. Esperé que le cuestionara algo a mi padre, pero su naturalidad no me dejó decir lo que creía. ¿Por qué mi hermano no veía que yo salía de la cama con mi padre? Aquello fue lo que se me vino a la mente. Le pregunté a mi padre por qué estaba en su cama, y fue mi hermano quien dijo que llevaba 4 días durmiendo con él. Intenté recordar. Para mí no era cierto, pero tampoco recordaba dormir en mi cama. Fui a mi habitación y traté de dormir, pero se me hizo imposible.
Mi mente era un torbellino de dudas tratando de encontrar esos huecos en mi vida. Solo me quedó relacionar que esto tenía que ver con los pecados de mi fallecida madre. Pocos días después, mi hermano no estaba en casa, ya que había salido a un campamento. Me encontraba cocinando mientras que mi padre puso algo de música. Me abrazó por detrás, pegó su cuerpo al mío mientras bailaba lentamente. Correspondía a él sin darme cuenta, como si fuese su pareja. En un momento sentí su respiración sobre mi cuello, mientras sus manos me acariciaron con lujuria. No puedo explicar cómo olvidé que se trataba de mi padre. Me salí de él y tomé un cuchillo de cocina. Le marqué distancia mientras él me pedía disculpas. Comenzó a llorar. Estaba devastado. No sabía cómo interpretar aquella situación. Incluso dudé de si yo seguía siendo virgen, porque sabía por ellos que dormí varias veces en la cama de mi padre, pero lo tomé como que solo dormía con él literalmente, aunque ese acercamiento fue algo que cruzó cualquier tipo de barrera. «No sé qué me pasa», dijo mi padre. «Soy tu hija», le contesté. «Te pareces tanto a tu madre», soltó en una especie de ahogo que casi deja de hablar. «A veces creo que eres ella». Mi padre estaba a unos metros del refrigerador. No le sacaba la mirada de encima, pero noté detrás del electrodoméstico una sombra espesa, oscura, que me observaba fijamente. Sobresalía medio cuerpo muy mal escondido y la silueta de un sombrero de copa muy ancho. Sin entenderlo, me importó más estar atenta a mi padre que esa cosa. Mi padre me seguía pidiendo disculpas. Solté el cuchillo y me fui hasta el baño para despejarme. Allí me vi al rostro. Tenía 19 años recién cumplidos, pero me veía como de 30. Entendí que mi padre me confundiera con mi madre, pero por más que intentaba recordar el rostro de ella, no podía hacerlo. Cerré los ojos buscando en mis recuerdos, pero se me hacía imposible. Podía recordar su cabello, pero su rostro estaba tan difuminado como el rostro de una persona que uno recuerda de los 5 años de edad. Decidí buscar en el álbum de fotos. Quería ver a mi madre, no por extrañarla, tenía muchas dudas. Me espanté al darme cuenta de que yo era ella. Yo me veía con los rasgos y gestos iguales a los de mi madre, incluso en la forma de vestir. Mi padre se acercó con preocupación. Estaba pálido del susto. Notó que estaba con el álbum familiar y dijo lo mismo que yo pensaba. Él me confundía con mi madre, porque tenía todo de ella. «Hablas como tu madre, nos atiendes como tu madre, tienes todo de ella», dijo mi padre. «Lo siento, a veces te veo y la veo a ella. Incluso me olvido de que está muerta, porque por momento creo que eres mi esposa». Recordé la canción que sonaba cuando él me abrazó por detrás. Esa canción fue de cuando ellos se conocieron. Le dije. El rostro de mi padre fue de espanto. «Eso nunca te lo dijimos», dijo mi padre asustado. «Tu madre te lo dijo». «No, no te lo dijo. Raramente hablamos de eso». Mi padre se veía confundido y supongo que era un dato que él tenía presente,
hasta que yo se lo mencioné, como esos detalles que uno no se da cuenta hasta que alguien se los recuerda. Sospeché que mi madre de alguna manera estaba dentro de mí, negada a irse. Aquel santero que santiguó nuestro hogar, recuerdo que nos dijo que mi madre estaba muy aferrada al hogar. En la noche me acosté a dormir. No pude cerrar los ojos. Recordaba cosas que solo ella sabía. Momentos con mi padre, con mi hermano de bebé. Sabía lo que eran los dolores de parto y dar pecho. Estaba compartiendo los recuerdos con ella. No sabía qué pensar ni a quién recurrir. Claramente no podía manifestar aquello a mi padre. Sabía hacer cosas que en realidad no sabía. Me refiero a coser, cocinar ciertas comidas elaboradas, manejar un carro, todo como si fuera ella. El día que tomé la camioneta de mi padre y la conduje como si nada, ni él lo podía creer. Me preguntó que cuándo aprendía a manejar, pero no pude contestarle. Nunca había tocado un coche en mi vida, pero ahí estaba yo, dando marcha atrás y estacionando sin problema. Sin darme cuenta me había distanciado por completo de quien era mi novio. Nunca le escribí ni nada por el estilo. El día que me crucé con él en la calle casi no me reconoció. Me dijo que estaba distinta. Le sentí rechazo, como si fuese un niño para mí, así que lo ignoré. Estaba hecha una señora. Luego comenzaron esas visiones. Fue un periodo de una semana donde imaginaba lo que iba a pasar, y así pasaba. Anticipé que mi padre se iba a cortar un dedo, y se lo dije en la mañana, y le pasó por la tarde. Esperé a mi hermano cuando llegó a casa, y cuando lo vi le dije que se escapó del colegio. Solamente lo sabía, y no lo supo esconder. Terminó siendo cierto. Lo hacía casi por instinto, no era intencional. Recuerdo que en una ocasión comencé a tener muchos pensamientos con una amiga y la llamé para decirle que su padre debía ir al médico. Ella no lo comprendía, yo tampoco, pero la sensación de alerta estaba ahí. Le insistí en que fuera al médico y le encontraron un cáncer en un pulmón del que se pudo atender a tiempo. Cuando mi amiga se enteró me dijo que era una bruja. Lo dijo de buena manera, pero lo primero que hice fue pensar en mi madre. Estaba convirtiendo en ella más de lo que creía. Me negué totalmente a realizar cualquier tipo de práctica, pero las imágenes estaban ahí. Sentía olores a cosas que no había, y con el tiempo logré asociar las fragancias. Cuando alguien me mentía sentía un olor agrio y algo penetrante, algo así como un vinagre. Cuando se acercaban para hacer daño, sentía un olor a quemado, y cuando alguien cercano a mí estaba triste, sentía un olor a tierra húmeda, sin importar dónde fuera. Traté de controlarlo, solo me quedó aceptarlo. Durante meses, mi padre me esquivaba. A veces estábamos días sin vernos. Fue una especie de relación fría y sin comunicación. Yo sé que para él fue muy incómodo, pero no sabía cómo manejarlo. Una noche, mientras dormía en mi cama, abrí los ojos para ver la puerta abrirse. Mi cuerpo estaba entumecido. Creí que era una parálisis del sueño.
pero con gran esfuerzo logré sentarme. Apenas si sentía mi cuerpo, sentía que flotaba. Aquella sombra que vi días atrás entró deslizándose, avanzaba como si flotara en lugar de caminar. Aquella cosa oscura, una masa negra y ovalada, de la que solo distinguía su cabeza y sombrero. Tu madre se fue sin cumplir sus deudas, dijo la sombra, con una voz ridículamente grave. Traté de hablar, pero no pude. Aquella sensación fue extraña, como si hubiera olvidado hablar. No la vamos a soltar hasta que pague, dijo la sombra. No estaba asustada, sentía que lo conocía. Fue cuando recordé al amigo imaginario de mi hermano, de cuando era pequeño. Lo describía así, como su amigo del sombrero. Me replanteé si seguir o no el camino de mi madre, si debía dedicarme a la brujería. Le había hecho una promesa de no hacerlo. Por otra parte, estaba cansada de no ser yo misma. Me miraba en el espejo y no tenía nada de joven. Los días fueron pasando y alguien tocó a la puerta. Una señora acudió pidiendo ayuda. Supuestamente, le dijeron que yo hacía trabajos de brujería y necesitaba que le cortaran un amarre. Le pregunté que quién la envió. Se negó a decirlo. No quería atenderla, aunque sin darme cuenta ya la tenía dentro de la casa. Nos sentamos en ese sofá. Tomé sus manos, cerré los ojos y comencé a ver imágenes. Vi claramente una lápida donde leí nombre y fecha. Le dije que buscara esos datos, que allí estaba el amarre. Luego le di las instrucciones de lo que tenía que hacer. Simplemente lo sabía. La señora me agradeció. Me dio el dinero sin que le pidiera nada a cambio, y fue cuando me di cuenta de que rompí esa promesa, esa que le hice a mi madre. La señora se fue, y la sombra se presentó en mi casa, en pleno día. Con todo iluminado la pude ver. No necesité que me lo dijera. Me estaba recordando que seguía el camino de mi madre. Corrí hacia el baño para vomitar. El líquido que liberé era rojo y oscuro con un sabor a hierro. Sin observar hacia atrás lo sentí. La presencia de la sombra estaba a mi derecha, levemente retirada, como si fuera mi guardián. Desde ese día, nunca más me sentí sola. Siempre tenía la sensación de tener esa sombra conmigo. Una noche, reaccioné de que estaba en la cama con mi padre. Él estaba encima de mí. Lo estábamos haciendo. Fue como si hubiera despertado de un sueño. Mi cuerpo apenas reaccionaba. Yo no lo veía al rostro. Su cabeza estaba recostada sobre mi hombro mientras meneaba su cuerpo de adelante hacia atrás. Poco a poco mis sentidos fueron aclarándose. Mi padre no dejaba de decir el nombre de mi madre. Cuando terminó, me giré a un lado. Estaba procesando todo lo que pasaba. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Mi padre me abrazó. Lloró y lloró. Me pedía perdón. Decía que la extrañaba, que la necesitaba, que solo podía sentirla a través de mí. Me quedé inmóvil. Tenía que repetir en mi mente mi nombre para recordarlo. Era como si mi madre estuviera dentro de mí usando mi cuerpo. No quería hacerlo. Perdón, decía mi padre sin soltarme.
Te prometo que no va a volver a pasar. Nunca más te voy a tocar. Al ver al frente, la sombra estaba ahí. Mi padre se levantó de la cama y la sombra se alejó. Me quedé en aquella cama desnuda, con la mente difuminada. Mi padre se levantó, se vistió mientras escuchaba su sollozo y salió de ahí. Adiós. Él se despidió. No entendí el significado de esa despedida hasta que la policía llegó a casa al otro día. Mi padre se arrancó la vida. Fue encontrado en un hotel donde reservó una habitación exclusivamente para cometer ese acto. Se había inyectado algo y como no salía de la habitación, los empleados ingresaron llevándose esa sorpresa. El golpe fue duro para ambos. Por fortuna mi hermano fue ajeno a todo lo que pasó entre mi padre y yo. Pocos días después, encontré una carta en mi habitación. Nunca me di cuenta de que estaba ahí. Era de mi padre. La dejó antes de cometer aquel acto. Esta decía: lamento tener que llegar a esto. Nunca superé la muerte de tu madre y la veo a ella en ti. No sé si lo recuerdas, pero a veces te acercabas a mí hablando como ella. Me besabas, entrabas en mi cama y actuabas como ella. Eras tu madre. De alguna manera, se ha incorporado en tu cuerpo. Cuando tu madre practicaba sus cosas en ocasiones, permitía el ingreso de ciertos espíritus a su cuerpo para que éstos fumaran, comieran o bebieran, y a cambio de realizar sus pedidos. Creo que hizo eso contigo. Lo notaba cada vez que te desorientabas. Era cuando ella te dejaba. No es primera vez que tuvimos intimidad. Tu madre lo pedía. Esta vez se fue en medio del acto y dije, ya no más. No me atrevo a verte a los ojos, así que tomé esta decisión. Adiós. Desde ese día, debí hacerme cargo de mi hermano, del negocio, y aún seguí luchando con los residuos de la magia negra que practicó mi madre. Me metí en la cama de mi padre por culpa de la brujería. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.